hacer es desarrollar el shiur con estas preguntitas que dijo Mika. ¿Qué es el mal de ojo? Si existe o es superstición, ya vamos a ver, dependiendo cómo uno lo vea. Mucha gente que le he estado preguntando, porque hice una especie de encuesta, che, ¿vos creés en el mal de ojo? Iba preguntando, ¿no? Y mucha gente decía sí, otra gente, la mayoría decía que no, pero había un grupo de gente que decía, no lo creo, pero vivo como si existiese, ¿no? Bueno, ya vamos a ver a qué se refiere también eso, cómo lo podemos evitar y cómo podemos saber si nosotros también tenemos mal de ojo, porque hay que empezar por casa, ¿no? Decir, bueno, tal vez tengo un mal de ojo, bueno, pero para comenzar vamos a ver cuál es el concepto de mal de ojo, para que todos estemos pensando en lo mismo, ¿bien? El mal de ojo. Yanara es como se dice en hebreo, y si bien es traducido como mal de ojo, la mejor traducción sería el ojo del malvado, porque el ojo en sí no tiene nada de malo, ¿no? Dios creó el ojo, como también creó la nariz, el oído, la boca, pero con ello podemos hacer cosas buenas y cosas malas, dependiendo si somos buenas personas o hemos podido mejorar en nuestra vida ciertos aspectos, ciertos sentidos, entonces lo usamos para bien o lo usamos para mal. Entonces me gusta más, si bien la traducción es mal de ojo, me gusta más referirme al nivel literal de la expresión, que es el ojo del malvado. ¿Qué es el ojo del malvado? Miren lo que dice, esta es la definición judía por excelencia, ¿no? Ya les digo, denme un segundito. Es el ojo del envidioso que proyecta un mal pensamiento sobre objeto y persona y lo daña. Miren lo que es el concepto. El ojo del envidioso que proyecta un mal pensamiento sobre un objeto y persona y lo daña. Este concepto me gustó porque tiene dos aristas, por así decir, que es para trabajarlo en uno, ¿no? Primero, la idea de que los pensamientos tienen importancia, cobran fuerza, tienen poder. Y segundo, la importancia de poder controlar esos pensamientos, que ya tuvimos una clase sobre eso, ¿no? Cómo podemos controlar lo que pensamos. No es que lo tenemos que dejar a la deriva, sino que tenemos que traerlos y trabajarlos también a los pensamientos, porque todos los pensamientos tienen fuerza, tienen poder. Y este concepto me gusta por eso, porque vuelve a retomar la idea de que nuestros pensamientos tienen poder sobre los objetos, sobre las personas, y pueden bendecirnos y bendecir a otros, como también pueden maldecirnos y maldecir a otros. Bien, este concepto está en el Tanaj en muchos lados, en la Torah también, desde los patriarcas, diría yo, para adelante, solamente que hay que saber leerlos, buscarlos, pero creo que la historia por excelencia es la historia de Bilam. No sé si se acuerdan, esto está en número 24, en Bamidbar 24, que Balak, que es un rey, contrata a Bilam, que es un hechicero, para que maldiga a Israel. ¿Y qué hace Bilam? Busca montes, lugares, para poder ver desde diferentes dimensiones a Israel y así poder maldecirlo. Quédense tranquilos para los que no conocen la historia, al final no pueden maldecir a Israel, Dios cambia todas sus maldiciones en bendiciones y lo único que logra es bendecir a Israel. Pero la idea de Bilán era justamente a través de su ojo proyectar maldición. Es decir, desde donde veía, desde la dimensión que veía Israel, primero creo que va hacia, no sé si hacia adelante, me parece que primero va a un costado, después va a, lo ves ve las tiendas desde atrás, y él va buscando diferentes lugares, se va corriendo justamente para maldecir a Israel. El Talmud retoma esta idea, esta historia de Bilam, y en el Pirkei de Avot 5.22, miren lo que dice.
Esta es una cita que la hemos trabajado muchas veces en el Pardes. Miren lo que dice. Quien posea los 3 rasgos siguientes forma parte de los discípulos de Abraham. Y quien posea 3 rasgos distintos forma parte de los discípulos de Bilán. Es decir, el Talmud nos está diciendo hay 2 clases de personas en el mundo. Uno que podemos decir que son los discípulos de Abraham y otros que son los discípulos de Bilán. Ahora vamos a ver cuáles son las características de cada uno. Aquellos que posean un buen ojo, un espíritu humilde y un alma dócil, forma parte de los discípulos de Abraham. Piense cada uno en sí mismo, si pertenece a los discípulos de Abraham o tiene que trabajar un poco porque todavía está en los discípulos de Bilán. Ahora vamos a ver los discípulos de Bilán. Aquellos que posean un ojo malvado, un espíritu arrogante y un alma codiciosa, forma parte de los discípulos de Bilán. Bien, acá hace referencia ya directo el Talmud de el mal de ojo o el ojo del malvado, ¿no? Bilán y los discípulos de Bilán tienen un ojo malvado, un espíritu arrogante y un alma codiciosa. Es importante porque el ojo malvado siempre está al lado, está cerquita de la persona envidiosa, la persona codiciosa. Es una persona, aquel que tiene el ojo malvado, que tiene pensamientos sobre alguien por lo que posee, ya sea una casa, un auto, un salario, un hijo, un esposo, una esposa, bueno, cualquier cosa, ¿no? Que pueda haber en el otro y que esta persona le tiene envidia o le tiene codicia. Y a veces lo estoy diciendo de una manera como muy grotesca, porque hay gente que es grotesca, ¿no? Y que es obvio que es envidiosa y que es codiciosa, pero muchas veces ni la persona sabe que está codiciando o está envidiando, porque no es una persona en general envidiosa, ¿no? Pero de repente escucha que a otro le va bien o que tiene algo que él desearía, tal vez no es algo muy que uno pueda decir, wow. Bueno, cada uno tiene sus sueños, ¿no? Y tiene sus proyectos, entonces capaz lo que para uno no es mucho, para el otro es un montón. Pero tal vez escucha una noticia o ve a alguien con una bendición y no se da cuenta que está envidiando, pero le genera tal vez algún enojo o algún pensamiento negativo, por ejemplo, no se lo merece. Digo esto porque a veces uno tiene ojo malvado, es decir, uno a veces envidia, a veces uno tiene codicia y no se da cuenta. Después, al final de la clase, si quieren, podemos volver a esto y ver algunos tips para sacarnos este ojo malvado de uno, ¿no? De decir, bueno, yo no quiero ser de los discípulos de Bilán, quiero ser de los discípulos de Abraham. No quiero tener un mal ojo, quiero tener un buen ojo, es decir, una persona que siempre ve a los demás y se alegra con las bendiciones del otro, ¿no? Digo esto porque una persona no necesariamente tiene que ser una persona sumamente envidiosa y sumamente codiciosa y que todo el tiempo está envidiando y codiciando, sino que puede ser que hay ciertas cosas que le da envidia, ciertas cosas que codicia, ¿no? No ser un codicioso, pero que tiene cierta envidia y cierta codicia y que tiene algún mal pensamiento y sin querer o sin querer queriendo, ¿no? Como que quiere un poquito, pero en su fuero íntimo no le haría mal a nadie. Bueno, no es una mala persona. Quiero decir que a todos nos pasa y todos tenemos que trabajar esto. Y que no es fácil ser discípulo de Abraham, sino que instintivamente tendemos a eso, ¿no? Tendemos a ver al otro y querer tal vez poseer algo de lo que otro tiene. Bien, entonces, si un mal pensamiento puede dañar tanto un objeto como una persona, ¿cómo evito este mal de ojo? Y acá voy a tirarle algunos tips que nos hablan los sabios. Y después, si queda tiempo,
vemos si podemos trabajar alguna cuestión de nuestra propia envidia y nuestra propia codicia para no dañar a los otros. ¿Qué dice la sabiduría judía? ¿Qué consejos nos dan la sabiduría judía para evitar el mal de ojo, para evitar estos malos pensamientos, para evitar estos envidiosos, estos codiciosos que tal vez puedan dañarnos? Lo primero es no pecar. No pecar. Miren lo que dicen los sabios. No hay dolor sin transgresión. Es decir, la manera más efectiva de evitar cualquier mal, no estoy hablando ahora del mal de ojo, de evitar cualquier mal, es llevando una vida de obediencia a la Torá, a la palabra de Dios, que en definitiva es a la voluntad divina. Por lo tanto, el que vive en el bien no debe temer ningún mal, no debe tener miedo a ninguna cosa. Entonces, el primer tips que nos dan los sabios respecto al mal de ojo, cómo evitar cualquier mal, es mantenernos en una vida de santidad. Uno puede decir, bueno, pero nadie es perfecto. Bueno, nadie es perfecto, pero si uno tiene una vida con deseo de hacer la voluntad de Dios y lo busca constantemente, y además cuando cae en transgresión rápido se da cuenta y puede pedir perdón a Dios por eso, entonces no debe tener miedo a ningún mal, porque en realidad los dolores vienen siempre por alguna transgresión. Segundo punto, no llamar la atención. No llamar la atención. Y esto me voy a dar hasta citas bíblicas de esto. Y voy a hacer un énfasis en esto porque creo que vivimos en una generación donde nos gusta, no sé si llamar la atención, pero constantemente mostrar lo que tenemos y lo que hacemos, los viajes que realizamos, el auto que adquirimos, la casa que compramos, el hijo que tuvimos o cuando nuestro hijo, qué sé yo, tiene algún logro, lo mostramos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp. Además, cuando nos juntamos con el vecino lo contamos también. Es decir, y además tenemos muchos medios y mucho alcance para llamar la atención. Y voy a decirles por qué no es correcto esto. ¿Y por qué trae dolor hacia uno? Miren lo que dice la parashá Kitizá, que fue la parashá de la semana anterior. En esa parashá, si ustedes se acuerdan, comienza el relato prohibiendo al pueblo censar a Israel. No se puede censar a Israel, sino que se lo hace de una manera indirecta, es decir, se lo censa a través de un impuesto de medio shekel, de una moneda. No sé si se recuerdan la historia. De todas maneras, si después lo quieren leer, eso está en Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 30, comenzando del versículo 11, ahí está la parashá Kitizá. Miren lo que dice la sentencia de la Torá. ¿Por qué se nos prohíbe o por qué se le prohíbe a Israel censar de manera directa al pueblo? Y dice así, para que no haya ninguna plaga mortal entre ellos por causa del censo. Es raro, ¿no? Porque uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Pero fíjense lo que comenta la Torá Temet. Contar individuos de forma directa, uno por uno, es decir, censar a Israel, provoca que sean afectados por el mal de ojo. Y ahora voy a explicar cuál es el mal. El mal de ojo es una energía negativa producida por la mente humana capaz de dañar o destruir objetos físicos. Hasta acá es más o menos lo que hemos visto o el concepto que hemos tenido hasta ahora. Ahora voy a explicar un poquito más. El bienestar que Hashem le brinda a alguien no debe utilizarse de modo que despierte la envidia del resto. ¿Qué está queriendo decir? Si Dios te bendijo, no es para que se lo estés mostrando a todo el mundo, porque tal vez hay alguien que no es un envidioso, pero de repente quiere eso, porque tal vez hace mucho tiempo que lo está buscando
o mucho tiempo que está orando por eso, y de repente vos se lo mostrás, lo estás haciendo pecar, ¿por qué? Porque le generás esa envidia. Entonces, la bendición que te dio a vos no puede ser usado para despertar la envidia de tu hermano. Si uno permite que sus bendiciones causen dolor a otros, y ahora no solamente habla de la envidia, sino del dolor, porque a veces la búsqueda de algo, de un sueño, y de repente otro vemos que lo consiguió re fácil, y yo voy a hablar un poquito sobre esto re fácil, no solamente puede causar envidia sobre otro, sino dolor sobre otro. Entonces, si uno permite que sus bendiciones causen dolor a otros, se despierta de esa forma el juicio divino, y eso puede llevar a la pérdida del bienestar que otorgó Hashem. Es decir, si Dios te bendice con algo, no hace falta que se lo estés mostrando y publicando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque le puede causar envidia a tu hermano. ¿Por qué? Porque le puede causar dolor a tu hermano. Y esto es lo que pasa con las redes sociales. Por eso me refería a las redes. Mostramos, obviamente, un recorte de nuestra realidad. Este recorte es un recorte de todo el bien que nos pasa. Pocas veces ponemos el fracaso. Esto no me salió, me despidieron. Bueno, tal vez si uno busca trabajo puede poner me despidieron, pero en general no está diciendo sí, soy un fracasado porque no conseguí el trabajo que buscaba, porque no conseguí el auto que quería, porque tengo tantos años y no pude comprarme la casa que soñé cuando tenía, no sé, 15, porque nunca pude lograr el viaje que deseaba. No está poniendo los fracasos. ¿Qué pone? Las victorias, pone las bendiciones de Hashem. Eso pone en las redes. Entonces, y es más, le digo, cuando consigue ese viaje, esa casa, ese hijo que buscaba, generalmente no pone todo el trayecto, todo el dolor, todo el esfuerzo que necesitó para alcanzar eso. Entonces, ¿qué es lo que ve el otro? El otro ve que, chic-chac, de un día para el otro, esta persona tiene el viaje, el auto, el hijo, el esposo, como si eso fuese mágico. Y eso puede despertar mucha envidia. Es decir, no solamente el hecho de que uno consiguió algo puede despertar envidia o puede despertar, vuelvo a decir, dolor hacia la otra persona, sino además, como no hemos contado el proceso y la persona piensa que ha sido chic-chac, ¿qué puede causar en esa persona? Y yo que tanto me esfuerzo por, y esta persona, chic-chac, esta persona no se lo merece, y esta persona, ¿por qué resulta tan fácil para otro y tan difícil para mí? Por eso hago hincapié en las redes sociales, porque fíjense, el término el ojo del malvado no dice los ojos del malvado. ¿Y por qué? Porque esta envidia generalmente se despierta y este dolor se despierta porque la persona ve con un ojo. ¿Qué quiere decir eso? Ve una realidad parcial, ve la bendición pero no el sacrificio, ve lo que Dios otorgó pero no tal vez todas las horas de oración, todo el esfuerzo que realizó por conseguir eso. Entonces, aprendemos un concepto muy importante en esto de el mal de ojo y el hecho de no despertar la atención sobre las otras personas. ¿Por qué? Porque su pensamiento, su dolor puede causar un mal pensamiento que me genere una pérdida personal. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenemos que entender es que las bendiciones se comparten con unos pocos. Bien, porque tenemos que aprender a reír con los que ríen y llorar con los que lloran. ¿Se entiende? Yo no puedo ir con un chiste a un sepelio. No puedo. Tal vez mucha gente lo hace, pero no corresponde. Entonces, ¿qué nos enseña este concepto del censo, el concepto del mal de ojo, el concepto por eso no lo quiero llevar a la superstición de ponete una cintita roja y estás resuelto. No, estás resuelto si trabajas vos en relación a tu prójimo. Si ves que tu prójimo le va a causar dolor tu bendición, es como los chicos, ¿no? Que tienen el alfajor y el chupetín y el otro no lo tiene, se lo muestra, ¿no? La especie, el síndrome Kiko. No es así, no es así. No es que la otra persona te genera
el daño. Miren lo que dice la Torah Emet. El juicio divino es el juicio divino. Vos le causaste dolor a tu prójimo, entonces Dios ve eso y dice, ¿cómo puede ser? Yo lo bendigo y él anda esparciendo dolor. Entonces cobra fuerza el pensamiento de esa persona, pero no es la persona, es que nosotros hemos provocado eso en esa persona y el juicio divino permite, es decir, le da fuerza a ese pensamiento para que nos cause algún dolor. Por eso, mi consejo es no publiquen todo en las redes sociales. Si tienen algo para contar, bueno, con la familia, con los íntimos, con los que saben que se van a alegrar con uno. ¿Por qué contárselo a 500.000 de personas, ¿no? Al alcance que tienen las redes sociales. No es necesario, ¿no? No es necesario, realmente no es necesario publicar todo. No tiene sentido. Lo que puede causar, y ni siquiera hablando de un daño personal, un dolor al prójimo. Un dolor al prójimo puede generar. Entonces, mejor solamente compartir con aquellos que son muy cercanos a uno y que saben que se van a alegrar con uno y que no va a sentir ningún tipo de dolor. Y aún cuando muchas veces sabemos que puede causar dolor nuestra bendición, saber cómo contárselo. Por ejemplo, sabemos que conseguimos un buen trabajo, pero nuestro amigo todavía está buscando y todavía está desempleado. Hay que saber cómo contar esa bendición, ¿no? Decir, mira, me pasó esto, no sabes cómo lo busqué, no sabes cuánto oré, y de repente Dios abrió esa puerta, así que te animo, te bendigo para que vos también tengas la misma bendición que yo y mucho más. Entonces, aun cuando sabemos que la bendición que tenemos lo queremos compartir con un amigo, pero de repente sabemos que puede causar un dolorcito, una envidia, alguna cosita así, tenemos que aprender también a cómo contar. Y como hacíamos también con Mica hace un tiempo sobre otro tema, pero que es importante el arte de decir, ¿no?, las cosas, no solamente el arte, la sabiduría de contar aquellas malas noticias que uno sabe que tiene que preparar a la otra persona, sino también saber cómo tiene que preparar a la otra persona para las buenas noticias. Bien, vamos al tercer punto. Dicen los sabios que uno puede evitar el mal de ojo recitando la palabra de Dios. Vamos a hacer un repaso. El primero era no pecar, el segundo, no llamando la atención. El tercero, recitando la palabra de Dios. Y hay dos textos que los sabios consideran centrales para el mal de ojo. Uno es el Teilín 30, el Salmo 30. Esto es porque se cree que el Teilín 30 fue escrito por David luego de la plaga que Dios envió a Israel cuando censó al pueblo. No sé si recuerdan esa historia, eso está en el libro de 2 Samuel, capítulo 24. Ya hablamos de que está prohibido censar a Israel, ¿no? Pero David lo censó y vino una gran plaga. Y este texto se escribe luego de esta plaga por censar a Israel. Entonces, por eso es un emblema del mal de ojo, el Teilín 30. Y el segundo es un texto que lo decimos todos los Shabbat, que se encuentra en Bamidbar Sai, que es el Birkat Kohanim. El Señor te bendiga y te guarde. ¿Por qué se dice que es contra el mal de ojo? Porque uno justamente está diciendo que Dios te bendiga, es decir, lo está llenando de bendición a sus hijos, a la congregación en sí, cuando se hace, pero también dice, también al pegadito dice, y te guarde. ¿De qué te guarde? Bueno, te guarde de, con esa bendición, generar la envidia, el dolor que te puede causar un daño personal. Así que esos son los dos textos, las banderas, ¿no?, contra el mal de ojo. Cuarto, son 5, no tengan miedo, son 5, ya casi terminamos.
El Hansa, esto parece una superstición total estar diciendo que Hansa es contra el mal de ojo, pero bueno, voy a explicarlo un poquito más. El Hansa, no sé si saben todos, es la manito que está así como con, digamos, el pulgar y el meñique como más así estiraditos. Es una costumbre árabe en realidad, pero que la tomó el pueblo de Israel, porque hay varios indicios en la Torá donde indican que el número 5 es contra el mal de ojo. Entonces, si uno entra a muchas casas judías, encuentra el Hansa con algún texto, a veces hasta el Birkat Kohanim. He visto yo en algunos negocios judíos que está el Hansa y adentro el Birkat Kohanim, no sé, una locura, porque es una mezcla así muy rara de tradiciones. Pero cuando estuve en Israel pregunté mucho sobre el Hansa y una persona me respondió esto, que es lo que me gustaría dejarles. Me enseñaron que el Hansa es una actitud frente a la bendición. Es decir, no es una manito en sí, sino que tal vez nos recuerda qué debemos hacer con la bendición que Dios nos da. Fíjense que el Hansa es como una manito abierta, ¿no? Entonces lo que me dijeron es, esto nos recuerda que cuando retenemos lo que Dios nos da, entonces generamos envidias en el resto, en los otros. Pero cuando Dios nos bendice y nosotros abrimos nuestra mano, somos generosos con lo que Dios nos da, entonces es imposible que alguien envidie de lo que poseemos. En definitiva, la sedacá, perfeccionándonos en la generosidad, en la sedacá, en la caridad, en el poder compartir la bendición de Dios, eso nos libra de cualquier envidia, porque las personas que dicen, si Dios bendice a esta persona y esta persona de lo que Dios le bendice siempre da, ojalá que Dios le dé mucho, ¿no? Porque siempre va a recaer sobre otros, es decir, no va a ser una bendición individual, sino que va a ser una bendición colectiva. Por eso, si tenemos un auto, siempre pensemos en llevar a alguien. Si tenemos una nueva casa, en invitar a mucha gente a comer. Si tenemos un nuevo trabajo, tal vez en invitar a algún asado, ¿no? Hay una tradición en la familia de mi esposo que el que consigue trabajo tiene que hacer el asado para todos. Y para cómo son 1.000.000, porque son 7 hermanos. Así que creo que se va todo el sueldo en el asado. Pero la idea es de que si Dios te bendice con algo, tenés que bendecir. Si uno se casa, también es costumbre darse de acá. Si uno tiene un hijo, le nace un hijo, hacer regalos. Siempre que hay una bendición de Dios, entonces uno tiene que abrir su mano. Y si uno abre su mano, entonces nadie la envidia. ¿Por qué? Porque es una bendición que, como decía recién, es una bendición colectiva, una bendición que dice, Dios nos bendijo a todos, no solamente a esa persona. Y espero que Dios siga bendiciendo a esa persona para que siga bendiciéndonos a todos. Así que el Hansa, no vale nada tenerlo colgadito, no vale, porque hay muchos colgantitos, ¿no? No vale nada tenerlo colgado, llevarlo colgado encima, no vale nada ponerlo en la pared del negocio, en la pared de su casa, si uno no es generoso. Es una actitud el Hansa, no es solamente un cuadrito. Y finalmente, lo que tenemos que hacer es, ante una bendición, dar gloria a Dios en todo. Eso dicen los sabios. Cuando a uno le preguntan, che, ¿cómo te va en el negocio? No decir, no, me va espectacular, no sabes el vendedor que soy, el empresario, soy un genio. No hace falta tirarse tantas flores uno, ¿no? Uno simplemente puede decir, bien, Baruch Hashem. Bien, no es con mi fuerza, es con la fuerza de Hashem, es con la bendición de Hashem que me va bien en esto. ¿Tuviste un hijo? Sí, Baruch Hashem, es un milagro de la vida, ¿no? Como hablábamos el fin de semana pasado. ¿Compraste una casa? Baruch Hashem, no sabes cuánto tiempo estuve orando por eso, Baruch Hashem.
de Hashem viene todo y es importante que uno lo pueda entender así, pero que uno lo pueda compartir también de esa manera ante el resto, ¿no? Que es con la bendición de Dios que uno pudo llegar a tener esa bendición. Bueno, estos son los 5 tips que yo les dejo para evitar cualquier envidia, evitar cualquier dolor, cualquier codicia que uno pueda provocar sobre el resto de las personas. No pecar, no llamar la atención, recitar la palabra de Dios, sobre todo estos 2 textos, que es Tehilim 30 y Bamidbar 6, el Hamza, es decir, ser muy, muy generoso y siempre estar poniendo delante de la bendición a Dios, ¿no? Baruch Hashem, bendito Dios, gracias a Dios por esto que me pasó.